como siempre, como todos los, algunos viernes que tenemos el ciclo José Vasconcelos celebrando el 100 aniversario de la SEP, y hoy vamos a tener la mesa redonda, ¿por qué se debe dar ciencia a los niños? Vamos a ello, para esto nos van a estar apoyando el licenciado José Luis Cruz López. Él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, imparte cursos de historia y actualmente es subdirector académico en la Escuela Normal Rural Vanguardia. Y como siempre tenemos a la física Laura Parrao. Ella, como sabemos, es la coordinadora del ciclo Mirando al Cielo y la coordinadora de todas estas pláticas que hemos tenido durante todo este año de educación, de educación continua de la UNAM. Les damos la más cordial bienvenida y les cedo la palabra. Adelante, física. Me voy a poner su presentación. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio para preguntarnos ahora por qué la niñez debe aprender ciencia. Para respondernos a esta pregunta necesitamos de todos ustedes, pero vamos a introducir este diálogo con el profesor, el licenciado José Luis Cruz López, su director académico de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan. Sam, ¿podrías presentarlo, por favor? Bueno, ya hice la presentación también del licenciado. Ah, perfecto. Sí, sí, empezando mil disculpas. Su presentación. No hay problema. Bueno, pues entonces déjenme introducir el tema siguiente. Si se fijan, nosotros tenemos que preguntarnos por qué sería importante adquirir la ciencia en la niñez. Y nosotros tenemos para respondernos a esta un ejemplo de las herramientas para la enseñanza en la cual queremos compartir con ustedes y una serie de preguntas de por qué dar ciencia en la etapa de la niñez y que esperamos haga que ustedes se cuestionen y la cual queremos compartirles con una propuesta de cómo podría hacerse. Entonces, pasemos a conocer la Normal Rural Vanguardia por el profesor José Luis Cruz. Maestro José Luis, siguiente. Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto poder dirigirme a un público tan selecto y pues es un privilegio poder estar compartiendo micrófonos con la física Laura Parrao. Voy a comentar cómo surgió esta vinculación que pudimos establecer entre la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, Oaxaca, con la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular con el Instituto de Astronomía. Hace 5 años en nuestra escuela normal hicimos un proyecto para poder iniciar con un trabajo de investigación, considerando que las normales son instituciones de educación superior, pues realizamos un proyecto para adquirir algunos instrumentos científicos que pudieran apoyarnos para estar haciendo ciencia. Dentro de la escuela actualmente se ha estado trabajando con el archivo. Nosotros somos una institución de 96 años y pues se ha hecho investigación de tipo histórico. También tenemos ya un centro de lenguas indígenas y a partir de ahí se está recuperando una serie de tradiciones en lenguas indígenas de Oaxaca y también de Chiapas, ya que nuestra escuela, aunque está en Oaxaca, tiene alumnas de otros estados como Chiapas o Veracruz. Y bueno, nosotros en la parte de las ciencias naturales queríamos realizar algo más y en esa medida desarrollamos un proyecto en el que solicitamos telescopios y microscopios.
y nos fueron proporcionados, entonces pudimos adquirir una buena cantidad de estos instrumentos. Pero una vez que ya los tuvimos en la escuela, el problema fue ¿y cómo los vamos a usar? En particular los telescopios, pues requeríamos que nos dieran una asesoría. Eso fue lo que provocó que fuera al Instituto de Astronomía y al solicitar un apoyo técnico para la escuela normal, nos canalizaron con la física Laura. A partir de ahí se estableció esta comunicación y esto nos ha permitido que la física haya podido estar hace 2 años, 2 años y medio con nosotros impartiendo talleres de astronomía. Y a partir de ahí también se pudo establecer una comunicación con otras investigadoras en el terreno de la biología, de la química, y pudieron ellas también venir a impartirnos talleres para que pudiéramos usar los microscopios. Esto es pues lo que nos ha permitido establecer una comunicación con científicas y poder estar desarrollando, son los inicios, pero pues estamos desarrollando un proyecto de tipo científico y en particular nuestra idea es de que podamos tener alumnas y docentes capacitados para a su vez llevar estos instrumentos hacia la escuela primaria y de esa manera poder aprovechar ese instrumental para que podamos nosotros estar haciendo ciencia o por lo menos algún inicio de lo que es la ciencia y en particular las ciencias de la naturaleza. Muchas gracias, maestro. Pasemos entonces a ver la siguiente pregunta, que sería, ¿qué es la ciencia? Bueno, yo les voy a dar la definición que yo estoy tomando en base al conocimiento que tengo de trabajar en ciencia de 50 años. Yo estoy viendo la ciencia como todos los conocimientos que vamos adquiriendo al buscar el porqué y al tratar de explicarnos, ¿sí?, qué es lo que tenemos en nuestro entorno y cómo es que lo entendemos. Observen que al hacer este conocimiento nosotros tomamos parte de la historia de lo que hemos visto antes y lo unimos con el conocimiento actual. Yo trabajo en el área de astronomía y las magnitudes de las estrellas vienen de 200 años antes de Cristo, realizadas por Hiparco. Las constelaciones vienen de hace más de 5,000 años, cuando se establece por primera vez el zodiaco por los caldeos. Nosotros vamos uniendo esa información, vamos juntando el conocimiento, vamos modificando ese conocimiento. Pensábamos que la Tierra era el centro de todo. Y luego nos dimos cuenta que podíamos cambiar el sistema de referencia y colocar al Sol como el punto del cual partir para conocer el movimiento de los otros objetos, como los planetas y como los asteroides. Y vimos que nos daba una mejor solución. Entonces la ciencia va avanzando y se van modificando las cosas y vamos uniendo esos conceptos. Siguiente. Pero, ¿cómo se generan esas condiciones? ¿Qué es la escuela? ¿Por qué vamos? Maestro José Luis, ¿usted qué opina de estos programas? Sí, en la escuela primaria tenemos una serie de materias que tienen su correspondencia con la escuela normal y nosotros pues seguimos todavía en una tradición muy fuerte de estar con un tipo de educación que no está provocando el análisis, la reflexión
en los estudiantes. Los programas de estudio siguen teniendo una cantidad enorme de contenidos y no permiten que podamos analizar a fondo lo que se pretende en las diferentes disciplinas que están consideradas para trabajar en la escuela primaria y en la escuela normal. Cuando uno revisa qué hay que trabajar en ciencias naturales, la cantidad de temas es muy grande y se queda uno casi siempre en algunas cuestiones muy generales y nos vamos mucho todavía a esta forma en que el maestro es quien tiene el conocimiento y el alumno es quien tiene que recibirlo. Entonces, nuestra escuela sigue teniendo esa característica, por más que se hable de que la escuela es una escuela constructivista o debería serlo, y dentro de esta corriente que tanto se menciona en pedagogía y en general en la ciencia de constructivismo, en que cada quien tiene que formar su conocimiento, pues esto no está llegando a la mayor parte de las escuelas. Entonces tenemos nosotros que ir cambiando esta manera de proceder de docentes y de estudiantes. Siguiente. Una de las cosas que nos tenemos que preguntar es cuál es el sentido de la educación. Y yo tomé una propuesta de Claudia de la Garza, en donde ella indica que hay que influir y formar. Influir porque vamos a enseñar hábitos, a interaccionar y a retroalimentar con nuestro ejemplo. Y formación porque vamos a enseñarles a leer, a escribir, a escuchar, a construir. En estos procesos de intercambio de ideas, de intercambio de experiencias, de habilidades para relacionar conocimiento, siguiente, podemos llegar a pues la carta a Santa Claus. Y entonces nosotros queremos que tengan todo un desarrollo lingüístico, una lógica matemática, valores, ética, desarrollo emocional, arte, pluralidad, trabajo en equipo, creatividad, que se maravillen con el descubrimiento, que estén muy motivados para ir a la escuela. Siguiente. Y por supuesto, pues en la carta a Santa Claus también queremos que tengan ciencia. Pero ¿por qué queremos que tengan ciencia? Bueno, nosotros al meter la ciencia podemos juntar muchas de esas habilidades para obtener conocimientos. La ciencia tiene la utilidad que te va a ayudar a observar, pero al hacerlo te obliga a tener un lenguaje. Te obliga a compartir tu opinión con los demás, lo que te ayuda a tener pluralidad. Te obliga a distribuir la información, intercambiar ideas, compartir experiencias, analizar, pero también tienes que al reunir información, sintetizar y aprender a solucionar problemas. Porque no es nada más tener el conocimiento como una serie enciclopédica o como un libro donde tú vas guardando toda la información, ¿sí? Y no la usas. Tenemos que integrar ese conocimiento para que ellos puedan proteger y cuidar su entorno, pero también para que vean el valor de lo que poseen y estén integrados dentro de su sociedad. Siguiente. Pero ¿cómo podemos generar las condiciones para que aprendan ciencia en la niñez? Porque si bien el contenido es muy importante, hay que tener la posibilidad de transmitirlo. Y si yo quisiera que el maestro transmitiera todos los conocimientos de ciencia, tendría yo que tener un sabio que pudiera proporcionarle al niño toda una enciclopedia. Pero a lo mejor estamos enfocándolo desde un punto de vista donde nos centramos en nosotros. Alejémonos un poco y veamos el problema desde lejos. En la ciencia nosotros aprendemos a formular las preguntas,
a escuchar lo que otros opinan, a amar el conocimiento. Entonces el maestro tiene que enseñar cómo debe preguntarse el niño, cómo puede juntar la información y analizar, y cómo puede seleccionar esos datos. Siguiente. Lo primero que yo me pregunto cuando quiero hacer algo es si cuento con el material para hacerlo. Si quiero hacer un pastel, pues tengo que tener la harina, los huevos, la leche. Si quiero enseñar al niño, él realmente puede aprender todo lo que yo le quiero dar. Bueno, yo me fui a leer y me hubiera gustado mucho tener aquí a un neurólogo para que nos platicara del conocimiento que tenemos actualmente en la ciencia de neurología, cómo es el cerebro y qué puede o no aprender y cuándo. Resulta que el cerebro se desarrolla en la infancia y las funciones neurológicas, integrar, memoria, lenguaje, respuesta emocional, se aprenden en esa etapa. Esto quiere decir que nosotros podríamos empezar a enseñar a leer al niño al año. A escribir no, porque requiere un desarrollo motor, ¿sí? Motriz. Entonces, no puede todavía manejar completamente sus manitas para escribir, pero puede saber leer al año. Pero ¿de qué depende el que él pueda o no aprender? Pues va a depender de la nutrición. O sea, si el niño no recibe la nutrición adecuada desde que está en gestación y a lo largo de su infancia, su cerebro no se va a desarrollar igual. Y la otra cosa es que se va a formar en función de la información que va recibiendo. Esto quiere decir que en la medida que el entorno es más nutritivo, su cerebro se desarrolla más y él puede aprender mejor. Siguiente. Así que nosotros podríamos enseñar ciencia en la niñez y la ciencia nos puede ayudar a proporcionarles un lenguaje, porque nosotros en la ciencia tenemos asociado el lenguaje y al conocer de la ciencia, nosotros vamos a evitar el rezago en tecnología y en ciencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Siguiente. Bueno, en la ciencia todo empieza con una pregunta y esta es una propuesta que yo les quiero hacer, pero quiero que al mismo tiempo que yo la trabajo, todos ustedes la trabajen. Quiero que abran una página en internet, la que esté en www.google.com.mx y coloquen en esa página una pregunta. Leti, si puedes, por favor, abre una página de internet y coloca una pregunta, pero, bueno, coloca una palabra de un sustantivo común. Un sustantivo común, mesa, silla, lápiz, arroyo, campo, el que te guste a ti. Por favor, compártanos en el chat las palabras que han decidido, la palabra que escogen. Pongan en el chat qué palabra, ¿sí?, les gustaría analizar. Un objeto cualquiera. Por ejemplo, magos en Tamazolapa, pon en tu computadora cama. Pero ahora no quiero nada más que tú veas una cama e identifiques una cama, sino quiero que le preguntes a Google cómo son las camas en China. ¿Cómo es una cama china? ¿Cómo sería una cama en Francia en el siglo XVI? ¿Cómo sería una cama en la selva? Microscopio. El microscopio no estuvo todo el tiempo. Nosotros tenemos la lupa para ver objetos pequeños y hay distintos tipos de microscopio. Profesor Celso, quiero que coloque en su internet
diferentes tipos de microscopios, para que vea usted los microscopios con los que se inicia la investigación de la célula y los microscopios nucleares con los que estamos trabajando actualmente. Y puede poner para qué se usa este equipo. ¿Cómo se usa este equipo? ¿Qué problemas tengo con este equipo? Si yo coloco telescopio, me diría, no miren nunca con el telescopio directamente al sol, porque me puedo quemar los ojos, ¿sí? Es como si colocara una lupa frente a mis ojos, pues me quemo la retina, ¿sí? Igual, en el caso del telescopio, el microscopio igual, ¿qué problemas hay? Miguel Ángel, ¿qué pregunta pusiste? Si yo fuera... ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Yo puse que, a ver, déjame acordarme. Un objeto, el objeto que te guste. ¿Qué objetos hay a tu alrededor? Le puse que son, le puse que es una glicerina. Glicerina, perfecto. Entonces, tú pones qué es la glicerina, ¿sí? ¿Para qué sirve? Pregúntale, ¿para qué sirve? Pregúntale, ¿cuándo es peligrosa? Pregúntale, ¿con qué materiales hago glicerina en casa? Entonces, si te fijas, tú estás haciendo ciencia de una manera muy sencilla, en base a una pregunta en donde tú puedes investigar. Pregunta, ¿quién inventó la glicerina? ¿Cuándo se descubrió? ¿Quién la descubrió? Pregunta, ¿en qué cosas se usa la glicerina? Y ahora podemos trabajar en equipo. Leti, busca también glicerina y ve desde el punto de vista de la química en dónde hay riesgos para los niños al usar la glicerina. O sea que podemos trabajar, ¿sí? Aunque no sepamos qué es la glicerina, cómo trabaja, cómo funciona, porque nadie sabe todo. Todos estamos aprendiendo. Y ahora lo que tenemos son herramientas de las que ustedes disponen en el siglo XXI, con las cuales deben trabajar y aprender. Y entonces las herramientas del siglo XXI, pues son las tablets. Mi abuelito tenía una pizarra, pero mi abuelito nació en 1890. Entonces, cuando él iba a la escuela, pues todavía no estaba trabajando con una computadora, no existían. Cuando yo iba a la escuela, pues yo usaba mis cuadernos, mi pluma. Yo no tenía computadora para ir a la escuela. Mi calculadora, pues la tuve hasta que estuve en universidad. Ahora tú con el teléfono celular tienes una calculadora y puedes tener 8 años con una calculadora. Tú puedes hacer operaciones con una calculadora. Si te enseñamos a usarla, tú puedes hacer muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que enseñarles las nuevas tecnologías con las que ustedes van a vivir, pero las tienen que aprender en la infancia, porque ahí es en donde su cerebro se está formando y más van a poder adquirir conocimiento. Incluso en los idiomas, si nosotros los ponemos a escuchar caricaturas de la BBC de Londres con un inglés perfecto, ustedes van a hablar un inglés perfecto, al igual que un español. Yo los pondría a escuchar los videos de Carl Sagan en español y en inglés. ¿Por qué? Porque, bueno, me gusta mucho la astronomía y Carl Sagan tenía cosas muy hermosas para describir todo lo que nos rodea. Entonces, si se fijan, podemos emplear la tecnología para trabajar y para desarrollar. Siguiente.
Para el ejemplo, yo había puesto la palabra bosques. Quiero que todos pongan la palabra bosques. Vamos a trabajar en equipo, ahora con la misma palabra. Busquen dónde están los bosques más grandes del mundo. Pero antes de ponerlo en palabras, visualícenlo dentro de un mapa. De forma que ustedes puedan conocer dónde quedan, ¿sí?, esos bosques. Cuando yo pongo imágenes, automáticamente me lleva a mapas. Ya lo busqué, los bosques más grandes del mundo. ¿Sí? Entonces ahora te fijas cómo son. Sí, están bien bonitos. Sí. Ajá, son hermosos. Pero ahora ya no nada más tienes la palabra bosque. Tu cerebro está construyendo diferentes tipos de bosques, pero también te está dando geografía, te está dando conciencia de que vives en un planeta en donde hay muchos países. Y esos países tienen muchas ciudades y en algunas ciudades hay bosques, ¿sí? Ahora quiero que identifiques qué tipo de vegetación tiene cada bosque, porque es diferente la vegetación que se tiene al norte a la vegetación que se tiene hacia la zona del Ecuador. Pon, ¿qué vegetación tienen los bosques? Los Si bosques te del fijas, la norte se primera ven fue, pinos, ajá, está nevado, ajá, y En conforme vamos, ríos. ajá, Hay pero bosques. si se fijan, hay diferentes tipos de bosque, ujú. ¿sí? Entonces, dependiendo de la posición en la que están en el planeta, van a tener características diferentes. Entonces, tú estás aprendiendo también lo que son latitud y longitud, porque el mapa, ¿sí?, te puede dar la posición en donde están. Y yo te podría explicar que hay diferente hora aquí a en China. Y, por ejemplo, en Inglaterra tiene 6 horas de diferencia con respecto a la Ciudad de México. Y entonces yo te podría hablar de muchos otros temas dependiendo de lo que yo conozca. Pero me voy de nuevo a preguntas. ¿Qué tan viejos son los árboles en cada bosque? ¿Dónde estará el árbol más viejo? Y entonces yo lo pongo y me dice, bueno, que hay árboles muy viejos. Pero ¿cuál es el más viejo? Ya la encontré. ¿Cuál es? El árbol más grande del mundo. Más viejo. El más grande puede ser una secoya, pero el más viejo tiene 9.500 años de vida. Está en Suecia. Ajá. El árbol viejo de es una, bueno, hay una en Noruega, hay otro, a lo mejor lo encontraste en Suecia. Sí, tiene 9.550 años. Ajá, hay otra que hay un abeto rojo en Noruega, también de 9.500 años. Así que imagínate que tú te paras frente a ese árbol que es enormemente viejo. Está antes de que los hombres existieran. Ahora sí que en los principios de la humanidad, ahí estaba ya ese árbol. Los Ya caldeos no estaban. encontré un árbol. Está en Matusalén, en las montañas blancas y tiene 5.000 años. ¿Te fijas que te dio mucho gusto encontrarlo?
Está Porque el medio. conocimiento te da gusto, te da satisfacción. Y entonces, cuando nosotros aprendemos a que el conocimiento nos va a dar satisfacción, nosotros vamos a buscar más conocimiento. Entonces, en esta etapa en que tú vas a ir a la primaria, debes ir a aprender y a motivarte para que tú tengas muchas ganas de aprender muchas cosas más. Pero no basta saber cuál es el árbol más viejo. ¿Cómo podemos cuidar un bosque? Pregúntense, porque saben que nosotros tenemos muchos bosques. Si se fijan a la hora que pusieron los bosques más grandes del mundo, en el mapa mundial aparece parte de México en donde hay una gran zona cubierta de árboles, ¿sí? Ahora, ¿cómo tenemos que cuidar esos árboles? No talándolos y evitando incendios. Ok, esa es muy buena, muy buena. No, Ahora, no adquiriendo fauna de esos lugares. ajá. Obviamente no tirando basura. Aquí tenemos bosques en la Ciudad de México, entonces esos también los tenemos que cuidar, no tirando basura cuando vayamos a visitarlos. Ajá. Ahora bien, si yo tengo un incendio y yo tengo caminos cortafuegos, yo puedo cuidar mi bosque. Pero si no tengo caminos cortafuegos, el bosque se quema todo. Entonces, la ciencia nos dice que debemos de planear la estructura del bosque para que lo podamos proteger tanto de las plagas como del fuego. También nos dice que debemos de vigilar que no haya fuego en ninguna parte. Y yo podría vigilar el bosque con torres, como se hacía a principios del siglo XX. Pero ¿qué creen? Ahora en la zona del Petén está cuidándose por la gente de la zona maya el bosque y emplean drones para cuidado de su bosque. Y tienen una avioneta para revisar su bosque. Y tienen caminos cortafuegos. Y tienen toda una serie de computadoras en el área de control en donde están vigilando mediante cámaras todo el bosque. Tienen procesos para cuidar de su madera. Y entonces nosotros podemos aprender, ¿sí?, cómo se cuida el bosque, cómo se trabaja la madera de ese bosque, cómo se reforesta ese bosque, mediante las imágenes que nos van proporcionando en Internet y que nos van dando más conocimiento. Cada vez que leamos algo, si nosotros no identificamos la palabra, buscamos cuál es su significado, igual lo ponemos en Google, ponemos definición, ponemos imágenes, y eso nos va a permitir ver y entender de una manera diferente las cosas. Esa es la propuesta. O buscar la palabra en el diccionario. Pues sí, no todos tienen internet y podemos ir al diccionario, pero la ventaja del Google es que me da la imagen. Y una palabra como bosque, si yo busco la definición, pues me va a decir que tienes muchos árboles. Pero cuando yo veo los bosques, tú mismo a la hora que viste los bosques dijiste, pero qué bonitos son. Sí, los bosques son muy hermosos. Y a lo mejor no tienes uno junto a tu casa, pero tú puedes verlos a través de Internet. Arturo nos decía que está la enciclopedia temática. Sí, cuando yo era niña, mis papás compraban enciclopedias. Y bueno, yo, en cuanto mis hijos estaban ahora sí que por nacer, ya tenían enciclopedia en casa. Pero ahora estamos en otra época. Este es otro siglo. Ya no es el siglo XIX ni el siglo XX. Nuestros niños están en el siglo XXI y pueden tener acceso a una cantidad de información todavía mayor. Y entonces, con el Internet pueden
aprender más cosas, tienen que saber manejarlo. Esto es como los cuchillos. Si no sabes usar el cuchillo, te puedes cortar. Igual, si no sabes usar el internet, puedes estar en páginas que no son adecuadas para los niños. Entonces, tenemos que proteger ese internet de manera que solo puedan entrar los niños a las páginas que están adecuadas para ellos. Bajo ninguna circunstancia debes tener correo con ningún adulto ni con ningún otro niño por internet. El correo debe ser siempre a través del grupo en el WhatsApp, donde se visualiza la comunicación de todo el grupo, para evitar que haya información aislada o pueda haber daño hacia una persona. Pero esa es una propuesta. Ahora, desde el punto de vista práctico, profesor José Luis, ¿usted qué opina? ¿Podrían las muchachas llevarse un telescopio a cada escuela? Pero nada más tenemos 20 telescopios y son 3,000 muchachas. ¿Cómo podríamos hacer para que los grupos pudieran trabajar y hacer uso de los equipos de manera que se extendiera a todos y esos niños en la zona de Oaxaca pues tuvieran más posibilidades de hacer uso de distintas herramientas? Bueno, una manera que ya hemos hecho de llevar equipo científico, no los microscopios de los que hablé recientemente, sino algunos anteriores que ya teníamos, es precisamente cuando nuestras estudiantes salen a lo que en la normal se llama la práctica docente. Entonces, ellas tienen que visitar las escuelas primarias y trabajar con los niños 2, 3 semanas, o cuando están en cuarto grado, trabajan con ellos 2, 3, 4 meses. Y cuando ellas salen, siempre lo hacen en brigada. Entonces, una brigada se lleva el equipo y puede estar trabajando en diferentes momentos del día con diferentes grupos en la escuela primaria. Entonces ya se ha podido hacer con algunos microscopios, y en el caso de los telescopios, pues nuestra idea es de que en un primer momento pudieran llevarse también 1 o 2 telescopios y poder durante el día hacer observaciones hacia lo que son las montañas. Y en varios lugares, como son pueblos, las chicas ahí se quedan durante una semana, más de una semana, y pueden entonces por la noche estar contemplando la luna, estar observando las estrellas. Y la ventaja que nosotros tenemos es que al estar en un medio rural, la claridad en el cielo es bastante notable. Claro que hemos tenido aquí en la normal el problema de un día con nubes, un día que de repente llueve, y eso pues ya no nos puede permitir estar observando el cielo con el telescopio. Pero bueno, sí tenemos ese plan de actividades, y la otra es de que nosotros podemos traer a nuestras instalaciones a grupos de niños y que ellos puedan venir. Afortunadamente tenemos instalaciones bastante grandes y hay ocasiones en que los niños pueden venir, quedarse en la normal y retirarse al día siguiente. Entonces todo esto con las precauciones que usted ya hablaba en el uso de la tecnología. Para nosotros la precaución es de que el niño pues viene con su mamá o con su papá, y de esta manera también garantizar que el niño esté seguro y que la familia pueda estar segura de que su hijo va a hacer una actividad académica, una actividad de la escuela, y que el niño va a estar encantado haciendo uso del telescopio. Nosotros hemos llevado los telescopios a distintas zonas. Una de ellas es San Pedro Mixtepec. No sé si se encuentre Karina o Antonio por aquí, pero
Creo que valió la pena al trabajar con los telescopios y motivarlos a querer aprender más. Los dos jóvenes se fueron a la universidad. Ninguno de los dos es astrónomo. Uno está en gestión administrativa y Karina terminó como ingeniero químico. Pero yo creo que lo importante es precisamente el que tú te sientas con ganas de aprender más cosas y que eso que te llama tanto la atención, pues lo aprendas. Ahora, no en todos lados vamos a contar con internet y con computadoras, pero sí necesitamos llegar a tenerlo en toda la República. Actualmente no lo tenemos, pero sí es muy importante que contemos con ello. A veces podemos generar algo parecido a bibliotecas, pero se llaman bibliotecas digitales. En Tlaxcala tenemos una biblioteca digital y entonces la gente, así como va a la Biblioteca Nacional a buscar material, puede ir a la biblioteca digital y ahí va a encontrar todo. Y eso, aunque no tienes, ahora sí que computadoras para todos, hay una computadora en el poblado que permite que los profesores puedan juntar materiales y que los niños puedan ir a buscar materiales y acceder a todo ese conocimiento que es actual, no nada más al pasado, porque nosotros sí podemos reunir, por ejemplo, nosotros trabajábamos con los libros y a lo mejor mi libro era el que había usado mi hermana y mi hermano y mi tía y iban heredándose los libros y entonces el libro de trigonometría pues estaba bien que fuera el que usó mi tía porque pues la trigonometría no había cambiado. Pero el libro de biología, pues había nuevas cosas y entonces había que adquirir un nuevo libro. Igual va a pasar en la enseñanza actual. Algunas cosas están en los libros, pero otras van a estar solo en las computadoras. Y entonces vamos a requerir que los profesores cuenten con una computadora o con acceso a una computadora para que puedan ellos pues adquirir el conocimiento o transmitir el conocimiento, porque de otra forma es casi como si quisiéramos que fueran sabios y pues no se puede, ¿sí? Tenemos que, pues la formación en donde se les debe de enseñar a manejar todas estas nuevas herramientas, para ellos, para muchos también son muy nuevas. Yo trabajo con las computadoras desde hace 50 años y las computadoras han cambiado mucho, pero mucha gente, pues no, empezó a trabajar con las computadoras muy recientemente. Y entonces han requerido, pues, información y capacitación para su uso. Pero si los niños empiezan desde ahorita a aprender a usarlas, observe usted con qué tranquilidad Miguel se fue a buscar la información. Miguel ya se conecta en Zoom, sabe cómo hacerlo. Sabe cómo buscar la información y observe la satisfacción que le da al encontrar el conocimiento. Eso mismo le va a pasar a todos los niños. ¿Por qué? Porque las imágenes visuales en donde nos muestran las cosas nos ayudan de una manera diferente a aprender, a entender, a analizar. Si nosotros quisiéramos saber, Miguel, ¿cuál es el bosque más cercano que tienes a tu casa? No sé cómo se llama, pero sí tengo un cerrito cerca. Hay un cerrito cerca. Ok, entonces tu primer tarea es averiguar cómo se llama ese cerrito. ¿Qué tipo de especies de árboles hay en ese cerrito? Y entonces tú puedes tomar una foto y buscar en internet a cuál se parece y poner diferentes tipos de árboles
y pues te van a salir diferentes tipos de árboles y ves la foto de del árbol que tienes en tu cerrito y las fotos que aparecen en internet. Identificas qué tipo de árbol. Si miras en el piso vas a ver diferentes tipos de insectos y puedes fotografiar diferentes tipos de insectos. No toques ninguno. Algunos son peligrosos y son venenosos, entonces no se deben de tocar. Pero sí puedes fotografiarlos, no te acerques mucho porque algunos brincan. Entonces mantén una distancia sana. Hay un gusanito aquí en Nayarit, muy bonito. Está toda su pielecita cubierta como de arbolitos. Es venenoso, pero es muy bonito, muy hermoso. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Igual les va a pasar que va a haber insectos o arañas o pajaritos, mariposas. Yo no había visto mariposas azules. Me llamó mucho la atención. Van en camino a Chiapas y son muy bonitas. Y vuelan en grupo. Ajá. Aquí yo en mi casa tengo de todo tipo de arañas que me dan miedo. No les tengas miedo. Tómalas, ahora sí que con un papelito y las sacas al jardín. Y vas estableciendo cuál es tu zona y cuál es la de ellas. Yo Y llega un momento en que no se meten. he encontrado hasta viudas negras. Órales, esas sí son muy peligrosas, tienen veneno, ¿eh? Sí, he encontrado como dos. Sí. Esa ponla bien lejos, no la dejes en el jardín, ponla más lejos, hasta el cerrito. Que vive en el cerrito, pero que no vive en tu casa. Esa no puede vivir en tu casa, porque es muy peligrosa. Y también tengo una colonia de hormigas de que aquí donde yo vivo está lloviendo, pero me las ingenié y agarré unos objetos para cuidarlas del agua. También hiciste un experimento para que no se comieran las plantitas, ¿no? Sí, y siguió funcionando. ¿Qué les pusiste? Hasta ahorita, en mi proyecto utilicé, a ver, déjame acordarme, utilicé cáscaras de naranja, cáscaras de piña y también cáscaras de sandía. Y de verduras utilicé cáscara de lechuga y cáscara de pepino y col. ¿Y cuál funcionó mejor? Hasta ahorita la que más funcionó pues fue la de verduras, porque yo me sorprendía porque cuando amanecíamos y íbamos a recoger las muestras no había ni siquiera un cachitito. Ahí sí estaba así bien vacío donde colocamos las muestras y pues ese funcionó más porque una vez nos dimos cuenta y sí, son las hormigas que se están comiendo el alimento, no podía ser otro animal. Ajá. ¿Y el pepino se lo comieron? El pepino sí. ¿La lechuga? También. ¿La Y col? creo que la col no se la comieron tantito, dejando un poquito de rastro. ¿Y la sandía? La sandía, esta sí funcionó en frutas. La cáscara de sandía sí funcionó, pero yo veía de que más comían la cáscara de sandía. Depende del color. Es que no ve que la lechuga es verde, la cáscara de pepino es verde y la cáscara de sandía es verde. Ya. Y Las entonces les llama la atención el color. Probablemente podía ser y que les atrae el color, como las plantas son verdes que yo tengo, pues las atrae. Ya. Ya que ellas pues son vegetarianas, no comen carne. Aunque no se alimentan de
de esa comida que traen, sino hacen un hongo simbionte que la fabrican con su saliva, así lo unen al hongo, así. Es como si todas como las verdolagas, la lechuga, la col, las cáscaras de pepino, es como si tuvieran los huevecitos del hongo. Así se lo pegan con su saliva y así poco a poco se va criando y las hormigas se comen de ese hongo simbionte. Ya, muy bien. Y la especie, Entonces, no sé si la conozcan, es ata mexicana, la que yo tengo. muy bien, te Hizo felicito. toda una investigación, Miguel. Sí, entonces observen que si les dan la oportunidad, el niño va a desarrollar. Entonces nosotros necesitamos que cuando menos en cada salón haya una computadora para que el profesor pueda transmitir y comunicar a la clase y pasar mediante un proyector lo que está en la computadora, de manera que todos los estudiantes puedan ir viendo las diferentes cosas, ¿sí? No es sencillo, pero lo ideal sería que cada quien tuviera su tablet, pero a lo mejor no alcanza para que todos tengan tablet, pero sí una computadora por salón para que todos los profesores puedan realmente trabajar. Y necesitarían el internet para que también se pudiera pues, comunicar con todos, ¿sí? Siguiente. Cuando nosotros nos preguntamos para qué queremos la educación, pues cada uno de nosotros a lo mejor va a responder algo diferente. Yo les voy a compartir lo que yo quiero, ¿sí? Cuando pues enviaba a mis hijos a la escuela, a mi hija, ¿qué es lo que yo quiero que ellos aprendan? Y lo primero es que deban proteger su persona y su entorno. Si ellos no saben cómo cuidar de su persona y cómo cuidar de su entorno, pues entonces la educación no me está siendo útil. También quiero que identifiquen el valor de lo que poseen, porque podemos intercambiar diamantes por cuentas baratas. Nosotros tenemos agua que es enormemente valiosa, tenemos bosques, tenemos mar, eso es realmente valioso. También es importante que se respeten y respetar a los demás, que puedan comunicar sus ideas en forma clara y sin temor. En forma clara necesitan un buen vocabulario y sin temor porque deben de tener valor civil para poder hacer las cosas y ese se enseña. Y lo más importante que como adultos trabajen en eso que más les gusta y desarrollen eso que sueñan que deben de poder hacer. Maestro José Luis, usted como docente encargado de esa educación tanto para las profesoras como para las generaciones que las profesoras van a educar, pida su lista a Santa Claus y díganos qué le gustaría. Pues yo quiero que mis alumnas sean artistas. ¿Y por qué menciono en primer lugar que sean artistas? Porque ahí es donde se manifiesta la sensibilidad de cada persona. Si alguien puede pintar, sea un paisaje, sea una persona, sea el cielo, ahí está expresando su sentimiento. Si alguna alumna, y aquí se da mucho en la escuela, en el club de música, está tocando la guitarra y está cantando, ahí se está expresando de una manera agradable para ella y para sus compañeras. Entonces, lo primero que yo pido es precisamente que puedan acceder al arte y afortunadamente, pues nosotros tenemos una diversidad de arte en México y aquí mismo en Oaxaca, pues ustedes saben que hay muchos artesanos, que hay quien dice que pues no hay que llamarles artesanos, sino a decirles simple y sencillamente artistas, que hacen
grandes obras y que es un privilegio para la vista. Entonces, dentro de esa carta a Santa Claus, y bueno, ya se está acercando el fin de año, pues entonces pediría en primer lugar que puedan desarrollar las diferentes artes y dentro de su pensamiento que puedan reflexionar, es decir, que se pueda desarrollar un pensamiento filosófico, esta manera de pensar y de repensar esto de hacerse preguntas y buscar respuestas. Y pues en lo que estamos el día de hoy precisamente, poder adquirir ciencia, ciencia para conocernos mejor como personas, como sociedad, y ciencia para conocer la naturaleza, el universo. Todo eso es lo que uno quiere como maestro y por eso se habla de que hay que ir hacia una educación integral. Gracias. Gracias, maestro. No sé si tenemos preguntas en el Facebook o comentarios. Yo nomás quería decir de que tenía preparado, como en esta ocasión, es que yo no sé si les había comentado de que yo iba en un taller de piano. Ah, muy bien. Es que quería interpretar el himno a la alegría. Ay, Muy está muy bien, bien. Miguel. Sí, Hay aquí, que trabajarle. aquí lo Hay que trabajarle, Miguel, porque queremos escucharte en el piano el himno a la alegría. A ver, voy a tocarlo. No sé si se me escucha mi piano. A ver. A ver. ¿Se escucha mi piano? Sí. Sí. A ver, ok, a ver. Vamos a ver. ¿Se escucha mi piano? A ver. En primero, empezamos. Tan, 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 tan. Ya cae. Muy bien, Miguel, felicidades. Gracias. Pues ¿tenemos algo en Zoom? ¿En Facebook? Permítanme revisar en Facebook, lo que pasa es que se me fue el internet. Ajá. Parece que no había preguntas hasta que yo me salí. A ver, vamos a revisar. Estaba yo contestando algunas cosas. Ajá. No hay comentarios, no hay preguntas en Facebook. ¿Cuántas personas tenemos en Facebook? Ahorita en Facebook nada más tenemos porque ahorita lo checo. 7 personas. Gracias. Pues entonces a todos los que nos están escuchando y que compartieron nuestra pregunta, les damos las gracias y les deseamos muy buenas noches. Esperemos que los hayamos llevado a reflexionar, a cuestionarse y que hayan disfrutado de esta reflexión y de esta propuesta en donde uno puede aprender de ciencia fácilmente. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Fue un tema muy interesante y bueno, que personalmente creo que sí, es muy, muy importante darle clases de astronomía, bueno, de ciencias a los niños porque abren mucho su panorama, ¿no?
el panorama que tiene uno cuando se sabe un poquito más de ciencia, creo que cambia mucho. Igualmente las artes son muy importantes y bueno, pues les agradecemos a todos igualmente que hayan estado. Física, si gustas hacer los reconocimientos. Claro, a todos los que participan y que se unen con nosotros al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, a la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, al Bachillerato Alfonso Reyes en San Gabriel Chilac, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, a la Sociedad Astronómica de Zacatecas, a la NUI Divulgación y a la Sociedad Astronómica de México, les damos las gracias por llevar esta información hasta sus hogares. A todos los grupos de divulgación y aficionados de la astronomía, muchísimas gracias por participar. Y le damos el Instituto de Astronomía de la UNAM y la Sociedad Astronómica de México, AC, otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM y la celebración de 100 años de la Secretaría de Educación Pública, el ciclo en memoria de Vasconcelos, al licenciado José Luis Cruz López por su excelente presentación, ¿Por qué la niñez debe aprender ciencia? México, 15 de octubre de 2021, firma el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, y tenemos la pleca con todas las instituciones participantes, en la que se incluye también la Casa de Cultura José Antonio Alzate, del Ayuntamiento de Ozumba. Profesor, espero que realmente Santa Claus le traiga todo lo que pide y todos sus estudiantes puedan desarrollar toda una sensibilidad para enseñar y para expresarse de la manera más maravillosa. Pues yo agradezco. Gracias, profesor. Un aplauso para el profesor y para la física Laura Parrao. Muchísimas gracias por todo lo que nos mostraron en esta noche y nos quedamos con mucha tarea de investigación, con mucha tarea para ver qué es lo que podemos hacer como divulgadores para justamente divulgar la astronomía a los niños. Y bueno, en esta parte de divulgación los invitamos el próximo miércoles a la plática del doctor José Antonio de Diego Onsurbe del Instituto de Astronomía de la UNAM, Redes Neuronales, una nueva forma de estudiar el universo. Seguimos con el 50 aniversario de educación continua de la UNAM, con el ciclo Mirando al Cielo de la física Laura Parrao. Muchísimas gracias y que descansen. Nos despedimos de nuestros amigos de antes Facebook. De que te despidas, el profesor José Luis quería decirnos algo. Adelante. Sí, gracias. Pues yo agradezco que la SAM, que el Instituto de Astronomía, que diversas instituciones nos estén apoyando, nos han dado pues una gran proyección con la manera en que nos han hecho partícipes y pues nosotros estamos iniciando con este proyecto científico. Esperamos que en un mediano plazo podamos tener resultados y poder compartir más adelante con todos ustedes. Muchas gracias y pues la manera en que se lleva a cabo esto, incluyendo a los niños, resulta gratificante porque precisamente en este diálogo de generaciones es algo que nos permite estar desarrollándonos mejor. No es solamente entre los pares, no es simplemente con los compañeros de escuela que siempre son o casi siempre son de la misma edad, sino de esta manera en que tenemos la participación constante de Miguel, pues realmente nos motiva mucho y ojalá se unieran también más niños para estas conferencias. Gracias. Así es, tenemos que invitar a todos los niños, por favor, todos los que nos estén viendo en Facebook y aquí en Zoom, por favor, para que los inviten. Cada quien tenemos a lo mejor unos sobrinitos, nietos, hijos, para que se unan un poquito más a las actividades de todo lo que estamos haciendo. Gracias a la física Laura Parrao, martes, miércoles,
jueves y viernes, y sí, hay muchas actividades por hacer y muchas cosas por hacer para los niños y para nuestros jóvenes. Así es de que, bueno, pues muchas gracias, profesor, muchas gracias, física. Sam, una pregunta nada más. Magos, en Tamazolapa, ¿tienes preguntas en el Facebook? Yo no tengo preguntas ya, tengo felicitaciones de mi Hermelinda Dior, que es mamá de Miguel Ángel. Dice una charla muy interesante que nos compromete a seguir trabajando para la niñez. Así es. Nos están viendo también nuestros amigos de la NUY Divulgación. Buenas noches, amigos, saludos. Y parece que nada más esos comentarios tenemos. No sé si los demás grupos tengan otros comentarios. No, parece que no, parece que parece es todo. Que no. Sí, ajá. Muy buenas noches a todos. Creo Pues, que ahora muchísimas sí gracias. Estamos todos saliendo. Buenas noches, nos despedimos de nuestros compañeros, de nuestros amigos de Facebook. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el miércoles. Que descansen. Claro que sí, igualmente. Buen fin de semana. Y bueno, ya nos quedamos aquí nosotros los de Zoom. Muchas gracias a todos, Leti, Miguel Ángel, al profesor José Luis, claro que sí. Celso Cerda, buenas noches, Arturo, buenas noches, que descansen, Fernando Osorio, muy bonita noche, que descansen, Mele, también igual, ella siempre está aquí con nosotros. Sí. Muy bonita noche a todos. Buenas noches.